Bueno, pues como es el Día del Padre, ¿qué te parece si te hablo a ti, varón, que estás aquí presente? Ay, así como que menos más uno escuchó ahí, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de unas características de un padre ejemplar. ¿Un padre de cómo? Un padre ejemplar. Y mira, es bien importante de que nosotros entendamos que tenemos un rol y una figura que tenemos que proyectar a nuestras familias. Aunque yo sé, y la pastora lo dijo un poquito aquí así medio rápidamente, a veces la imagen del padre en la familia está muy deteriorada. ¿Por qué? Porque muchas veces no hemos sido un buen ejemplo para nuestros hijos. O quizás porque no tenemos una enseñanza o una educación para poder llevar a cabo ese trabajo, y pues es difícil. Entonces muchos hijos a lo mejor se sienten resentidos con los papás, a lo mejor se sienten olvidados por los papás, o yo no sé. Pero hoy yo quiero hablarte a ti, hombre, que estás aquí presente, y me dio gusto ver a un montón de hombres aquí, ¿verdad? De muchos papás. Porque yo quiero que tú y yo podamos entender que aunque en la sociedad no hay una escuela para que tú y yo podamos ir y a lo mejor tomar clases de cómo ser un mejor padre o cómo ser un buen padre, la palabra de Dios sí nos enseña cómo nosotros podemos ser un padre ejemplar. Un padre que tus hijos puedan decir: yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como ese hombre que me ayudó a forjarme, a crecer, a ser la persona que el día de hoy soy. Entonces vamos a ver un poco acerca de la palabra de Dios con esto, porque el padre muchas veces se ha encasillado solamente en la figura de ser un proveedor de bienes, ¿sí o no? A veces decimos: bueno, pues el papá es el que trabaja, es el que trae el dinero, y la mamá es la que hace todo lo demás, ¿verdad? Y por eso a lo mejor le celebran más o esto y lo otro, pero no es eso. El papel de nosotros es ser sacerdotes, es ser líderes, es ser esa persona que puede crear a los hijos también y llevarlos por el buen camino para que la palabra de Dios pueda crecer en ellos. Entonces es bien importante de que nosotros podamos hacerlo. Y yo quiero compartir contigo una historia en la Biblia que nos habla acerca de un padre que fue ejemplar para con sus hijos, y no solamente con sus hijos, pero con todos nosotros, porque hoy tenemos su ejemplo y lo podemos seguir y lo podemos llevar a cabo. Ahora, déjame te doy una clave, porque aquí está desde el comienzo la clave que vas a hacer que tú seas un padre ejemplar. En un padre ejemplar todo está basado principalmente en la obediencia a Dios. ¿A quién? En la obediencia a Dios. Eso es, si tú quieres ser un padre ejemplar, lo único que tienes que hacer es ser obediente a la palabra de Dios. Obediencia a Dios absoluta. Cuando tú haces eso, tú vas a poder ver cómo Dios te va a usar de una manera especial. Y hoy yo quiero hablarte acerca de este hombre que en la Biblia nos enseña que también fue un padre ejemplar. Y este hombre es Noé. Di conmigo, Noé. ¿Todos saben la historia de Noé? ¿Por qué saben la historia de Noé? Por el arca de Noé, ¿correcto? ¿A quién metió en el arca? Ay, yo pensé que iba a decir a todos los animales, porque fíjense que nos damos cuenta y todos la conocemos porque los animales, ¿verdad? En el arca de Noé caben todos, tú también. ¿Se acuerdan de esa canción? Y vamos a ver cómo la hace la vaquita. ¿Cómo la hace la vaquita? Mu, mu. Y empezamos, ¿no? Y todos la cantamos. Vamos a oír cómo la hace la gallina. A ver, ¿cómo le hace la gallina? Ay, no, hombre, ustedes no fueron a la escuela dominical. Bueno, pero los niños saben que estoy hablando, y muchos de ustedes también nos tocó cantar, ¿verdad? Pero si te das cuenta, muchas veces pensamos más en que metió los animales al arca para poderlos salvar y para que se pudieran crecer. Pero te digo algo, el trabajo que él tenía no era solamente salvar a los animales, sino a la familia y a la humanidad. Ese fue el trabajo que Dios le dio. Pero muchas veces lo relacionamos con las cosas secundarias, y muchas veces pasa también con nosotros como padres que sucede eso. Pero déjame te digo, porque hay unas características de este hombre Noé que nos tienen que sobresalir para que nosotros también podamos ser padres ejemplares. La primera característica que yo te quiero compartir es de que un padre ejemplar tiene convicciones firmes acerca de Dios y su voluntad. ¿Qué tiene?
convicciones firmes. Eso es muy importante. Nosotros debemos entender que un padre ejemplar debe tener convicciones firmes acerca de Dios y su voluntad. No puede ser un padre que un día está sirviendo al Señor, está obedeciendo a Dios, pero se vino un problema y ya no voy a servir a Dios porque ya el Señor me dejó y ya no puedo hacer, no me están saliendo las cosas como yo quiero. No, un buen padre tiene que ser una persona que está firme, arraigado a seguir la voluntad de Dios Padre en todo momento, tanto en los momentos buenos como en los momentos más difíciles. ¿Por qué? Porque sabemos de que nuestra confianza no está puesta en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Dios va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, si vemos a la vida de Noé, para Noé era un aspecto muy relevante el papel que Dios jugaba en su vida. El hacer la voluntad de Dios, el creer, el tener esa comunión con Él, no era solamente un pasatiempo, no era un hobby, no era algo como que, bueno, hoy no tengo nada que hacer, voy a buscar de Dios. Hoy no tengo nada pendiente, pues vamos a buscar, a dedicar un tiempo para Dios. No, Él tenía una relación íntima con Dios, una comunión consistente, persistente en todo momento. Ahora, quizás tú puedas pensar y decir, bueno, pastor, pero es que Noé, acuérdese que él está cerca de Dios y pues él no tenía ningún problema. Yo sí tengo problemas. En este año 2024, imagínense todo lo que está existiendo, todo. No había redes sociales en aquel tiempo que lo distrajera. No estaba Netflix que lo iba a distraer. No estaban los amigos ni los juegos del Barça y de esos. No había nada. Él se comunicaba solamente con Dios. No, había muchas cosas que podían ser distractores para él, pero lo más importante es de que él siempre estaba con Dios, estaba cerca de él. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, porque ahí vamos a ver en el versículo 5, 11 y 12. Voy a solamente a subrayar algunas partes. Dice, vio Jehová que la maldad de los hombres, dice, era mucha. ¿Cómo estaba la situación? Mucha maldad, había mucha maldad. Si tú recuerdas, incluso en el día cuando Jesucristo estaba aquí, dice que él hizo mención, dice que como los hombres, dice como los tiempos de Noé, que dice que se hacía a esto y hacían aquello. Imagínate, eran tan drásticos, tan feos esa situación, pero él estaba ahí. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? En el verso 11 dice, la tierra se corrompió delante de Dios. ¿Delante de quién se corrompió la tierra? De Dios. O sea que la gente se empezó a olvidar de Dios, lo empezaron a poner en segundo término, empezaron a decir, ¿sabes qué? Pues sí, Dios nos da esto que hagamos, pero yo no quiero eso, me gusta más esto. Y te digo algo, todo el tiempo lo malo es más atractivo, ¿sí o no? Lo malo siempre es más atractivo. Dentro de nosotros, y este es un tip gratis, ¿verdad? Se lo van a llevar por el mismo, en el mismo paquete. De nosotros hay iniquidad. Iniquidad es lo que es el pecado o la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Por eso es que tendemos siempre a hacer el mal. Por eso el salmista pudo decir que nos quitara aún la iniquidad de nuestras vidas, ¿verdad? Que la cortara. ¿Por qué? Porque esa es la tendencia a hacer siempre lo malo. Y por eso es de que muchas veces cuando hay cosas malas tendemos más por lo malo que por lo bueno. Si lo ponemos a pensar incluso en la comida, ¿sí o no nos gusta más comer cosas que no son tan saludables versus las que sí son saludables? ¿Qué decimos? Un burrito de carnitas con su salsa verde. Ay, miren, los están antojando, ¿verdad? O un veggie grab, así, ¿verdad? Un grab de vegetales y con su alfalfa y todo. Y bueno, no tan así, ¿verdad? Un pedacito de salmón, pues de perdida. No, el burrito de carnitas y luego decimos, casi nunca como eso, ¿verdad? Hay que comérnoslo. ¿Te fijas cómo tendemos siempre a las cosas que no son tan necesariamente buenas? ¿O qué tal cuando, por ejemplo, tenemos que ejercitarnos físicamente? Porque la palabra del Señor dice que tenemos que cuidar el templo, que es nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, de verdad. Y te tienes que levantar en la mañana a hacer ejercicio o a correr, o no sé, que el ejercicio que tú hagas a las 5 de la mañana suena tu reloj, o a las 4, no sé a qué hora suena, o a las 6, o a las 9. No creo que nadie levanta a las 9, ¿verdad? Pero suena, ¿y qué dices tú? Ay, no, está más rica la camita. ¿Y qué te quedas haciendo? Durmiendo.
Pero cuando estás decidido, cuando estás comprometido, tú te levantas y aunque esté lloviendo, vas a correr o vas a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque hay un compromiso. Pero muchas veces tendemos a hacer el mal. En el tiempo de Noé era exactamente lo mismo. Estaba pasando lo mismo y había mucha corrupción, había mucha maldad. Pero Noé se mantuvo como firme delante de Dios. Y mira lo que dice el verso, el 12 termina, dice, porque toda carne había corrompido, dice, su camino. En otras palabras, se habían desviado de él. Pero Noé se mantuvo firme. ¿Y por qué dice eso, pastor? Mira lo que dice Génesis capítulo 6 y verso 9. Porque eso es lo que Dios dice acerca de Noé. Dice, Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Ahora, quiero que mires esto, porque aunque no lo sí lo subrayé ahí. Dice, y anduvo en íntima comunión con Dios. ¿Cómo fue que él se pudo mantener libre de toda esa maldad, de toda esa corrupción, de todo lo que estaba viendo en la sociedad? La única manera que lo hizo fue porque tuvo una íntima comunión con Dios. ¿Quieres ser un padre ejemplar? ¿Quieres ser un padre que tus hijos vayan y que digan, sabes que mi papá es sí y él es firme en sus decisiones? Tienes que tener una íntima comunión con Dios. ¿Qué significa eso? Es leer la palabra de Dios, es orar con Dios, es estar conectado con Dios, apartarte de todo lo que te hace daño y poder seguir lo que la palabra de Dios nos dice. Ay, pastor, qué aburrido es eso. Tú puedes pensar que es aburrido, y yo siempre les he dicho esto: es aburrido cuando tú estás pensando en vivir con un pie aquí y con un pie acá, porque ni te gozas con el mundo ni te gozas con Dios. Pero cuando tú decides decirle, sabes que yo le voy a entregar mi vida al Señor, el Señor va a hacer que tú cambies de una manera diferente y vas a poder disfrutar y vas a poder ver la gloria de Dios moviéndose en la vida de cada uno de nosotros. Pero tenemos que aprender a tener una íntima comunión con Dios en todo momento. Noé lo pudo hacer. ¿Y cómo lo hizo? Teniendo comunión con Dios. Esa es la única manera que tú puedes tener convicciones firmes. Te digo algo, muchas veces nosotros estamos más pendientes porque, ay no, ¿qué va a decir mi compadre porque ya no voy a la fiesta? ¿O qué va a decir mi primo porque no fui a tal cosa que me está invitando, que tú sabes que no tienes que ir? ¿Qué importa lo que te digan? ¿Qué importa lo que digan de ti? ¿Por qué no nos preocupamos más qué va a decir Dios acerca de mi vida? Ahí pudo decir, Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en toda la tierra. Que puedan decir de nosotros, ahí está Jaime, ahí está Víctor, ahí está Jorge, ahí está Fernando, ahí está Ernesto. Esos son hombres intachables que nadie les puede decir nada. ¿Por qué? Porque viven de acuerdo a la comunión de Dios, viven de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si tú deseas que tu familia no perezca junto con todas las demás, ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes que construir fuertes convicciones en tu vida para poderlos guiar también al camino del Señor. Eso fue lo que pasó. Dios le dio una instrucción a Noé. Dios le dijo, haz esto, arma el arca porque va a venir la lluvia y voy a destruir el mundo porque se ha corrompido, y tú y tu familia y todos los que entren aquí van a ser salvos. Ahora, él pudo decir, yo por mi familia lo voy a hacer, y estuvo ahí trabajando, estuvo siendo obediente. ¿Por qué? Porque él quería salvar a su familia. Nosotros como hombres, como padres también queremos salvar a nuestros hijos. Y ahora déjame te digo algo, hijo, que estás aquí, porque yo sé que vas a decir, qué bueno, dígale a mi papá todo lo que tiene que hacer. Pero déjame te digo algo a ti, hijo, que estás aquí presente. Escucha, muchas veces a nuestra edad, cuando estamos jóvenes, cuando somos hijos, no entendemos a nuestros padres y decimos, ¿por qué es tan enojón ese viejo? ¿Por qué es un ogro? ¿Por qué no me deja hacer? Él ya disfrutó la vida, ¿y por qué no me deja a mí disfrutar la vida? Que me deje tomar mis propias decisiones, que deje hacer eso. Y empezamos a quejarnos todo el tiempo de nuestros padres. Pero te digo algo, tu papá lo único que quiere es lo mejor para ti. Es lo único que quiere. Y porque te ama más que a todas las cosas, mira, él va a hacer lo que sea para librarte de que tengas problemas o que tengas situaciones difíciles. Y lo van a hacer. Tú no ves a lo mejor todo el trabajo, todo el esfuerzo que ellos hacen para poderte dar lo que tú tienes ahora.
Yo sé que muchas veces ya crecimos y ya nos sentimos así como que, oh, yo puedo todo, yo tengo un buen trabajo, yo ahora estudio, ahora yo sé más que mi papá, y a veces hasta los vemos de menos, pero tú no sabes, te diste cuenta de todo lo que tuvo que hacer para que llegaras a esa edad donde ahorita tú te sientes que eres el Juan Camaney, ¿verdad? No, es cierto. Tú no sabes todo lo que él tuvo que pasar, trabajar, a lo mejor overtime, a lo mejor trabajar fines de semana, a lo mejor sacrificar muchas cosas que él podía divertirse por estar ahí pendiente de que tú pudieras crecer y tener todo lo que necesitas. Entonces, como hijo, tú tienes que honrar también la vida de tu padre. Y todo lo que los papás hacemos, lo hacemos por bien. Yo sé que nuestros hijos, yo tengo dos adolescentes y muchas veces no entienden que lo que nosotros les decimos no es porque queremos lo mejor para ellos. Entonces nosotros tenemos que entender de que tenemos que tener esas convicciones. Ahora, déjame te digo algo, porque nosotros no tenemos que estar pensando así de como que, bueno, a ver que hoy voy a ceder y voy a cambiar. No, la palabra de Dios es firme, es clara y dice así tiene que ser. Y yo estaba escuchando a un predicador que me gusta escuchar mucho, y él estaba diciendo lo siguiente, dice, no te preocupes cuando el mundo piensa que tú eres diferente a ellos, preocúpate si no eres diferente a ellos. Y es cierto, nosotros como padres, como hijos de Dios, tenemos que ser diferentes al mundo. La gente se tiene que dar cuenta que nosotros somos cristianos, que somos hijos de Dios, que tenemos la bendición y la protección de Dios. Pero tenemos que atrevernos a ser suficientemente fuertes para decir, yo me mantengo firme pese a lo que la gente esté haciendo alrededor mío. Yo voy a mantenerme con una convicción firme, creyendo en Dios, creyendo en su palabra y haciendo su voluntad. Entonces, la primera característica que dije para ser un padre ejemplar, tienes que tener convicciones fuertes, firmes, que no ceden. Nada de que, bueno, hoy sí y mañana no. Me gusta mucho algo que el pastor Rolando nos enseñó a nosotros desde que estábamos chicos aquí en la iglesia, ¿verdad? Espiritualmente y jóvenes también, la mayoría de nosotros, de que él nos decía, un hijo nunca le puede preguntar a su papá el domingo, ¿vamos a ir a la iglesia? El hijo tiene que saber que el domingo es día del Señor y no se va a ningún otro lugar que no sea la casa de Dios. Antes que irte al parque, antes que irte a Disneylandia, antes que irte a cualquier lugar, tú tienes que decir, a la casa de Dios es a donde yo voy a ir. Ahora, por favor, no me malentiendan, ay no, entonces no puedo faltar. Claro, si tienes unas vacaciones puedes irte, pero no todos los domingos estás de vacaciones. No una vez al mes te vas de vacaciones, ¿verdad? En el trabajo no te vas una vez al mes de vacaciones, una semana, ¿verdad que no? Todo el tiempo estamos ahí listos. Entonces, sí puedes tomarte un día de vacaciones, y muchos de nosotros planificamos nuestras vacaciones incluso para llegar a la casa del Señor el domingo. Sí se puede, pero tienes que tener un compromiso y una convicción firme de que tú amas a Dios. Pero la segunda característica que quiero decirte es de que un padre ejemplar es un hombre de visión. ¿Un hombre de qué? Sabes que Noé sabía lo que iba a pasar. Y aunque no lo había visto completamente, él sabía que la palabra de Dios iba a cumplir, y él dijo, yo quiero salvar a mi familia, yo quiero salvarla. Y un hombre, un padre ejemplar, lo que tiene es que tiene esa visión para poder ver en lo que va a venir, a lo mejor en contra de sus hijos. Un padre ejemplar tiene la visión para saber qué objetivos tiene y a dónde los quiere llevar. Déjame te digo algo, parte de mi testimonio, ¿verdad? Yo siempre les digo, yo nací en un hogar cristiano. Yo fui hijo de pastores. Me tocó dormir en las bancas de la iglesia cuando era chiquito, ¿verdad? A veces me duermo aquí, no, ya no me duermo, pero me tocó dormirme en las bancas de la iglesia. Yo crecí durmiéndome ahí en las bancas de la iglesia porque antes hacían vigilias de toda la noche. ¿Alguien le tocó una vigilia de toda la noche? ¿Verdad? Vigilias de toda la noche, y nosotros ahí nos acostamos a dormir, corrimos ahí en el patio de la iglesia y todo. Y mi papá era muy estricto, definitivamente era una persona muy estricta, era cariñoso, pero era muy estricto. Y él no andabas con cositas que no, ¿verdad? O sea, era así, que parejito. Y yo recuerdo mi hermano y yo, los dos, así, ni nos decía, hagan esto, aquí, nomás con los ojos nos miraba y ahí nos quedamos sentaditos, nadie se movía, ¿verdad? Ahora diga a tus niños que se queden sentados. Ay, ¿verdad? Batallamos para que nos hagan caso, aunque les gritemos, a veces nos cuesta trabajo.
Pero yo recuerdo, y no es que era temor, sino que era respeto, que nosotros decíamos, ¿sabes qué? Y nos quedábamos sentados. Y quizás en algún momento de nuestra vida pensamos que era estricto mi papá. Pero te digo algo, él tenía una visión y un objetivo para nosotros. Y él dijo, yo los quiero enseñar en el camino del Señor. Y siempre cuando yo iba creciendo, de acuerdo a lo que iba avanzando, nos mandaba a seminarios, nos mandaba a talleres, a lo que fuera, para que pudiera la palabra del Señor hacerse vida en nosotros. Y te digo algo, hoy somos tres hermanos, no mujeres, gracias a Dios estamos, ¿verdad? Todo tranquila paz en nuestra casa. Yo sé, las mujeres, yo tengo una hija y un hijo y yo sé lo que te digo, ¿verdad? A veces las mujercitas son un poquito más complicadas. Pero no, gracias a Dios por las mujeres hermosas y malas de aquí de Punto de Encuentro, amén, que amamos. Anímense, mujeres, por favor. Pero te digo algo, déjame decirte algo. Hoy, gracias a Dios, y aunque todos tuvimos nuestro momento de a lo mejor de rebeldía, y no que hicimos cosas malas, pero que a lo mejor no queríamos y no seguíamos la voluntad de Dios, al final los tres somos pastores en diferentes lugares, en diferentes áreas, pero los tres estamos sirviendo al Señor. Y eso fue gracias al ejemplo que mi padre nos dejó. Y nosotros tenemos que entender de que, por eso te decía, hijo, tu papá quiere lo mejor para ti. Un hombre ejemplar, un padre ejemplar es un hombre de visión. ¿A dónde quieres llevar a tus hijos? ¿Qué es lo que quieres para ellos? Yo sé que muchas veces aquí en Estados Unidos pensamos que sea el mejor basquetbolista, que sea el mejor jugador de fútbol, que juegue béisbol con los Dodgers, porque aparte, ¿verdad? Los Dodgers, no dicen con los Padres, dicen con los Dodgers, que juegue con New York Yankees o no sé, quieren, o que juegue fútbol en el América de perdida para que, no sé, pero te digo algo, lo más importante, ¿por qué no dices que mi hijo sea un siervo de Dios? Que mi hijo sea un hombre temeroso de Dios, porque cuando tú tienes un hijo que es temeroso de Dios, tú sabes que su futuro está garantizado y que nada le va a faltar. ¿Cuántas veces hemos visto esos deportistas que ganaban millones de dólares y ahora salen en documentales que están vendiendo por ahí o tirados en una calle o haciendo cosas que no están correctas, o que sus vidas las han destruido, algunos hasta en la cárcel y algunos incluso se han suicidado? ¿Por qué? Porque a lo mejor sus padres no tuvieron una visión buena, sino que se fueron con lo que todo el mundo hace. Pero cuando tú tienes una visión, tú vas a poder mirar eso. Noé dice que él vio todo lo que estaba pasando a su alrededor y él dijo, yo quiero lo mejor para mi familia y me voy a proponer a que ellos sean salvos. ¿Qué fue lo que Dios usó? Usó el arca para salvarlos de aquel tremendo diluvio. ¿Qué es lo que Dios está usando para que tus hijos y tu familia sean salvas? Padre, tenemos que tener esa visión que nosotros necesitamos. Mira, una vez alguien dijo esto, que si apuntamos hacia nada, eso es precisamente lo que tendremos. ¿Qué vamos a tener? Nada. O sea, no podemos tirar con escopeta nada más así como, a ver qué, no le vas a pegar a nada. Los que saben y les gusta, ¿verdad? O en algún momento practicaron, aunque sea el tiro con la resortera, no sé, ¿verdad? O a lo mejor con un arma de fuego. Usted sabe que tiene que apuntar y tiene que poner así para donde está la crucecita en el telescopio para que le pueda pegar. Si le tira nomás al aire, ¿qué va a pasar? No le va a pegar a nada. Pero cuando usted apunta, usted dice, ese es el objetivo a donde quiero llegar, ahí es donde va a pegar. Cuando usted con su familia, padre, con tus hijos, no importa qué edad tengan, tú apuntas y tienes una visión para ellos, yo te puedo garantizar, como que me llamo Marco Barragán, que Dios te va a conceder el deseo de tu corazón. Pero tienes que aprender a tener visión para tu familia. Así es de que si hoy no tienes, pídesela a Dios y dile, Dios, dame esa visión para mi familia para que lo pueda tener. Pero también dijo que un padre ejemplar es obediente a la voz de Dios. Esa es otra característica importante, es obediente a la voz de Dios. Aquí entramos en un aspecto un poquito difícil a lo mejor, porque pensamos, es que la voluntad de Dios como que no va de acuerdo a mis creencias. Te digo algo, Dios trabaja completamente opuesto a lo que nosotros hacemos o a lo que creemos. Dios trabaja de maneras completamente
diferentes a las que el mundo está tratando de ofrecer. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y Él es soberano y Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es de creer y ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Sabes de que Dios le dijo a Noé que hiciera un arca? Ahora, Dios no le dijo nada más, haz un arca. Y le dijo así nada más, pues a ver cómo se le ocurre. No, Dios le dijo, usa este material. Pum, le dijo, pon una ventana en tal lugar, ponla así, ponla acá. Y dice que Noé al final, en el versículo 22 dice, Noé lo hizo así, todo conforme a lo que Dios le había, ¿qué? Entonces significa de que él era obediente. Imagínate si él lo hubiera hecho como él lo hubiera querido. A lo mejor nunca hubiera arrancado el arca. O a lo mejor en la primer parte que hubiera estado más arriba el nivel del agua, ahí a lo mejor se hubiera hundido. Pero dice que como él hizo todo lo que Dios le dijo y como Dios le había mandado, el arca sobrevivió a cualquier circunstancia, a cualquier diluvio, y no les pasó nada. Cuando tú y yo somos obedientes y hacemos la voluntad de Dios, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Dios se va a encargar de proteger a ti, a tu familia y a tus hijos, a pesar de cualquier circunstancia que esté surgiendo en la sociedad. Dios los va a proteger, Dios va a tener cuidado de ellos, pero tenemos que aprender a ser obedientes a la voluntad de nuestro Dios. No podemos solamente decir, bueno, pues ahí se va, ahí mañana a ver qué pasa. No, tú tienes que ser obediente a lo que la palabra de Dios nos dice. Si la palabra de Dios te dice, haz una ventana aquí, haz la ventana ahí. Si la palabra del Señor te dice, llévalos aquí, llévalos ahí. Si la palabra del Señor te dice, ¿sabes qué? Ora por tus hijos, bendícelos, bendícelos. Si te dice disciplínalos, disciplínalos. La disciplina no es mala. La disciplina nos lleva a que nosotros podamos mantenernos firmes y por un camino correcto. Eso es lo que la disciplina de Dios hace en nuestras vidas. Entonces, un padre ejemplar debe de ser obediente a Dios para manifestar congruencia con lo que dice, con lo que hace. Un padre ejemplar hace eso. Yo no puedo decirle a mi hijo, no mientas si yo miento. Yo no le puedo decir a mi hijo, no bebas si yo bebo. Yo no le voy a decir a mi hijo, no fumes si yo fumo. No robes si yo robo. Ay, pastor, pero no es que no estoy robando. Sí, si te estás trayendo algo que no es tuyo, déjalo. El otro día, ¿dónde estábamos? Íbamos caminando y había algo tirado así. O estábamos en algún lugar, no recuerdo si de ahorita con todas las graduaciones que hubo, ¿verdad? Y cosas a las que uno asistió. Y había algo ahí que era de valor, pero no era de nosotros. Y todos voltearon a ver, ¿verdad? Pero nadie lo agarró. ¿Por qué? Porque no es tuyo. Ahora, una persona que no tiene temor de Dios, ¿qué hace? Lo primero que ve algo mal puesto y luego lo acomoda, ¿verdad? Pero ¿de dónde se lo lleva? No, nosotros tenemos que aprender a con nuestro ejemplo decirle, ¿sabes qué? Eso no es tuyo, no te pertenece, por lo tanto no lo puedes tocar. Pero muchas veces se nos hace, mira, Dios me bendijo con este iPhone que alguien se lo olvidó. No, Dios no te bendice así. O con este carro, mira, me lo dejaron a dejar aquí parqueado no, no es tuyo, repórtalo. Entonces tenemos que aprender a ser congruentes. ¿Por qué? Porque nosotros obedecemos a nuestro Dios. Si tú quieres que tu familia disfrute las bendiciones de Dios, sigue el orden de Dios. Obedece a la palabra de Dios y vas a ver cómo tu familia va a poder prosperar y va a ver la bendición de parte de Dios. Cuarta característica que quiero compartir contigo de un padre ejemplar. Un padre ejemplar, dice, tiene autoridad sobre su familia. ¿Tiene qué? Autoridad. Ahora, autoridad muchas veces nosotros lo entendemos de la manera incorrecta porque creemos que autoridad significa poder sobre una persona y que la vamos a poseer y que le vamos a lo mejor a gritar, que vamos a ejercer dominio sobre ellos. Pero en realidad, si vemos lo que en realidad la palabra autoridad significa, es una persona que hace crecer a otros.
una persona que en realidad les está sirviendo para poderlos guiar por el camino correcto. Y eso es lo que como padres, lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros debemos de tener la autoridad de Dios en nuestras vidas para poder enseñar a nuestros hijos a que hagan también la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo se adquiere esto? Cuando tú y yo somos íntegros delante de Dios. Cuando, en otras palabras, no tienes cola que te pisen. Es cuando tú tienes autoridad para decirle a tus hijos qué es lo que tienen que hacer. Es cuando tú tienes la autoridad para poderlos guiar de la manera correcta. Y quizás a lo mejor tú estás pensando y diciendo: ay, pastor, es así, ya me dio aquí, ya no tengo autoridad. Pues hoy es un buen día para decirle: Señor, ayúdame a poder vivir una vida íntegra delante de ti. Ayúdame a dejar todo aquello que está estorbando para poder vivir de acuerdo a lo que tu palabra me dice, nada más. Y de esa manera poder tener autoridad sobre tus hijos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es ayudarlos a crecer para que alcancen a lograr el propósito de Dios en la vida de cada uno de ellos. Yo tengo un propósito a lo mejor para mis hijos: que estudien, que crezcan, que sean hombres de bien, que sean buenos ciudadanos, que sea esto. Pero yo sé que Dios tiene un propósito más alto que el que yo tengo para ellos: que sean sus siervos, que les sirvan en donde quiera que ellos estén, con lo que Dios les dé. Y yo sé que yo tengo que ir y ser una autoridad para enseñarlos a ellos a que puedan crecer en el propósito de Dios. Quizá tu hijo va a ir, no sé, a una universidad de prestigio. A lo mejor tu hijo está alcanzando o ya alcanzó muchas cosas en su trabajo, y gracias a Dios porque los ha bendecido. Pero lo que Dios les ha dado, que ahí puedan ser ejemplo para que puedan alcanzar a otras personas. ¿Recuerdas a Daniel? Dice que Daniel era un tremendo hombre de Dios, y dice que él mantuvo su corazón firme y dijo: no nos vamos a contaminar. Y Dios lo puso, dice, hasta lo más alto. Y aun cuando dice que él estaba en el gobierno, arriba de muchas otras personas, gente quiso hacer daño en contra de él. Pero dice que él se mantuvo firme. Y dice que recuerda la historia del foso de los leones, que lo echaban al foso de los leones. Y dice que el rey lo apreciaba tanto que dijo: ¿cómo puede ser que lo vayamos a aventar ahí? Pues ni modo, porque es la ley, lo vamos a poner ahí. Pero Dios aún ahí dice que Dios lo protegió y no les pasó nada. ¿Por qué? Porque Dios tenía cuidado de él. Pero él se mantuvo firme. Dice que cuando salió, dice que el rey dijo que nadie adore a otro rey, a otro Dios que no sea el Dios de Daniel. Tus hijos pueden llegar muy lejos, pero que cuando lleguen lejos sean un testimonio para donde quiera que ellos van. Si son en el gobierno, si es en una empresa, si es en un negocio grande que ellos tienen, que sea eso que Dios les ha dado para poder predicar, para poder ser de ejemplo, de bendición para muchas otras personas. Pero tenemos que aprender a tener autoridad sobre nuestros hijos. Ahora, un padre ejemplar tiene autoridad porque Dios le ha dado autoridad. Recuerda de que Dios nos da la autoridad para que nosotros podamos tener ese cuidado de nuestros hijos, pero también tenemos que ayudarlos a que ellos crezcan y alcancen todas las cosas. Ahora, déjame te digo algo: su autoridad, la autoridad de un padre, no consiste en obligarlos a hacer las cosas, sino más bien en enseñarlos a que amen a Dios para que hagan las cosas, no porque las tienen que hacer, pero porque aman hacer las cosas de Dios. Ese es nuestro trabajo como padres, y es la autoridad como tenemos que enseñarlos. ¿Y cómo lo vamos a enseñar? Con el ejemplo, haciendo la voluntad de Dios nosotros también como padres. Ahora, la última característica que quiero decirte acerca de un padre ejemplar, dice que un padre ejemplar es un hombre que alaba a Dios junto con su familia. ¿Qué hace el hombre ejemplar? Alaba a Dios junto con su familia. Mira, vamos a Génesis capítulo 8 y verso 20, porque dice que después de que pasaron 40 días y 40 noches que la barca estuvo caminando por ahí y estuvo flotando por diferentes lugares, dice que por fin pudieron bajarse. Ahora, ¿qué fue lo primero que hizo él? Dice: luego edificó Noé un altar a Jehová y ofreció holocausto en el altar. Un padre ejemplar no es solamente aquel que manda a sus hijos a la iglesia. Un padre ejemplar no es solamente aquel que dice: se tiene que hacer esto. Pero un padre ejemplar es aquel que juntamente con su familia alaba a Dios. ¿Qué significa alabar a Dios? Significa respetarlo, significa ponerlo en primer lugar, significa que tú lo vas a adorar a Él solamente. Eso es lo que nosotros hacemos. Como padres tenemos que darle el ejemplo a nuestros hijos de alabar a Dios en todo momento.
momento. Mira, tú sabes lo que pasó en aquel tiempo. Dice que hubo destrucción. Mucha gente murió, porque ese era el castigo de Dios para la humanidad. Y todos tuvieron oportunidad. Por favor, no me malinterpretes, porque a lo mejor estás diciendo, uy, qué Dios tan malo, ¿cómo que destruyó a toda la gente? No, todos tuvieron oportunidad. Noé los invitó a que vinieran al arca y fueran salvos, pero ellos lo rechazaron. Y por su rechazo dice que hubo destrucción para cada uno de ellos. Su familia que obedeció, su familia que se metieron ahí, dice que tuvieron el privilegio de salvarse de toda aquella destrucción. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Porque tú sabes lo que sucedió, fueron obedientes a la palabra de Dios. Pero dice que tan pronto él bajó, dice que Noé no dijo, yes, we made it, lo hicimos, y no, él dijo, ¿sabes qué? Dios es el que merece toda la gloria. Y él fue y alabó a Dios en todo momento. Papá, que cuando Dios te dé una promoción, que cuando Dios te dé una bendición, en vez de sentirte como que, ¿verdad? Yo puedo hacer todas las cosas por mí. Mira, soy porque soy bien inteligente, o porque tengo mucha habilidad, porque soy bien trucha para los negocios, que estoy siendo, no. Primero ¿sabes qué? Gracias a Dios, que es el que me da la autoridad, es el que me da la sabiduría, es el que me da la oportunidad para hacer esto. Y que juntamente con tu familia alabes al Señor. Pero no solamente allá, que aquí en la casa de Dios tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo junto con mi familia vengo a alabar a Dios. Y que ellos puedan decir, yo soy aquí como mi papá está todo el tiempo en la iglesia. Yo recuerdo cuando estaba chico, y una vez más, ¿verdad? Vengo a decirte lo que yo hacía. Yo muchas veces decíamos, no, papá, tengo mucha tarea. Pues llévese la tarea y allá en la iglesia la hace mientras que nos está esperando. O papá, mañana tengo un examen, no te preocupes, mijo, usted véngase con nosotros y haga lo que tiene que hacer, y mañana va a tener su examen, no se preocupe. ¿Ya estudió? No, pues no estudió tanto, pues póngase a estudiar mientras que vamos en el camino o algo. Y yo te digo algo, muchas veces haciendo ya la voluntad del Señor y sirviendo en el ministerio, a veces yo no tenía tiempo de estudiar para la escuela. Y yo decía, no estudié como debería estudiar. Y le pedía, Señor, ayúdame. Y yo decía, Señor, dentro de mí, en mi humanidad, decía, ¿cómo le estoy pidiendo a Dios que me ayude con química y eso? O sea, no es su culpa de él que yo no haya estudiado, pero yo andaba haciendo la voluntad de Dios. Y te digo algo, agarraba los exámenes y mira, me acordaba de todo, pum, 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 y sacaba buenas calificaciones. Ahora, no es una excusa para que no estudien, muchachos, tienen que estudiar, ¿verdad? Tienen que estudiar. Pero si tú estás haciendo la voluntad de Dios y por alguna razón no lograste estudiar, Dios se va a encargar de darte la victoria aún en esa situación. Pero tenemos que aprender a ser esas personas que alabamos y glorificamos a Dios. Papás, que no digas tú, bueno, hoy no tengo muchas ganas de ir a la iglesia porque trabajé toda la semana, trabajé mucho tiempo. No, tú mejor di, ¿sabes qué? A la casa de Dios voy a ir ahí porque voy a encontrar el descanso y el alivio que solamente Dios me lo puede dar. Porque te puedes quedar en la casa y vas a estar todo lo día, ay, me duele la ciática, y te va a doler la ciática y no sé qué, vas a caminar así, ¿verdad? Algunos de los que ya están más grandecitos como yo saben de qué es la ciática, ¿verdad? Muchos ni siquiera, ¿qué es eso de la ciática? ¿Una chinita o qué, verdad? No, la ciática es un músculo aquí que se le duerme a uno y no puede ni moverse, está, ¡ah! Pero cuando vienes a la casa de Dios, mira, ni la ciática te acuerdas, estás trabajando, estás alabando al Señor, estás sirviendo y Dios se manifiesta de una manera especial. Y aquí es donde encuentras el descanso. La palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Eso es lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Entonces la historia de Noé nos enseña de que él pudo ser un padre ejemplar aún en medio de una situación o de una sociedad en crisis. Tú y yo podemos ser un padre ejemplar en medio de esta sociedad en la que estamos viviendo. Y aun cuando la sociedad o lo que está sucediendo aquí ha deteriorado la figura de un padre, tú y yo podemos ser la diferencia para ser unos padres de acuerdo a la voluntad de Dios, para que tus hijos y tu familia puedan ser salvos y puedan alcanzar el propósito de Dios en sus vidas. ¿A cuántos les gustaría ser esa clase de padre? ¿A cuántos les gustaría tener esa clase de padre? Ay, a nadie. ¿A cuántos quisieran ser? Déjame. ¿A cuántos hombres quisieran ser esa clase de padre ejemplar como Noé? Yo quisiera ser. Quiero ser. Yo todavía tengo hijos pequeños
Y quiero ser esa clase de padre. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que sus hijos tuvieran un padre así? Amén. Yo creo que todos queremos que nuestros hijos tengan un padre así. Lo único que tenemos que hacer, y como te lo dije al comienzo, es ser obedientes a la palabra de Dios. Dios se va a encargar de darte todo lo que tú necesitas para poder alcanzar ser un padre especial. Deposita en Jesús toda tu confianza, deposita en Él todos sus temores, deposita en Él todas aquellas dudas que el enemigo quiera venir a decir, tú no puedes. Tú dile, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús yo puedo ser un padre ejemplar, que aún en las circunstancias difíciles me voy a mantener firme y voy a poder ser ejemplo para mis hijos. Hoy es la oportunidad de recapacitar. Si no hemos seguido o hemos hecho alguna de esas características como padres, hoy es un buen tiempo. Nunca es tarde. A veces decimos, yo ya mis hijos ya están grandes. No, son tus hijos y siguen siendo tus hijos. Yo recuerdo que aún ya casado, mi papá me llamaba, Marcos, necesito que vengas aquí a la casa para que me ayudes a poner un garrafón de agua. Y sabes, yo llegaba a la casa y les ayudaba a poner un garrafón de agua, porque él no podía, a lo mejor yo iba. Y siempre que llegaba me decía, amigo, aquí tengo unos chicharroncitos que te preparé. Y yo como, ay papá, ¿verdad? Ya sabía yo también por qué iba, ¿verdad? No es cierto, no, yo iba de buen corazón a ayudar a mi papá. ¿Por qué? Porque lo honraba. Y él nunca quiso vivir con ninguno de nosotros. Y muchos de ustedes lo conocen, ¿verdad? Nunca quiso vivir con ninguno de nosotros, porque 3 hijos tenía y ninguno, nunca. Él dijo, no, yo siempre quiero ser independiente. Y bueno, ¿verdad? Y lo agradecemos de Dios que él fue así. Pero siempre estábamos al pendiente de nuestro papá. Y yo le doy gracias a Dios porque él fue un buen ejemplo para mi vida, y yo quiero ser un buen ejemplo para la vida de mis hijos. Y yo creo que tú y yo y todos los que estamos aquí tenemos que ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Así de que hoy yo te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a pedir que sea Dios quien nos dé esa oportunidad de ser padres ejemplares. Deja de buscarlo en Google. Yo sé que la pastora dijo, yo busco en Google, ¿verdad? Y es cierto, pero muchas veces encontramos muchas cosas buenas, pero no todo lo que dice el Google es verdad. A cualquier persona se le puede ocurrir subir cualquier cosa ahí y decir que eso es, y uno dice, es que Google decía. Entonces, no, olvídate. Lo que la palabra de Dios, eso es lo que nunca cambia, eso es lo que nunca pasa, eso es lo que es vigente, eso es lo que nos va a ayudar a poder seguir adelante. Pero tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Así que ahí donde tú estás, yo voy a orar y voy a pedir que todos nosotros podamos aprender a ser esos padres, y especialmente a los padres que están aquí. Voy a orar por ellos porque yo quiero que también ustedes puedan tener esa autoridad que Dios nos da. Padre, en este momento estamos delante de ti. Y Dios, nuestro deseo es ser padres ejemplares para que nosotros podamos, Señor, vivir de acuerdo a lo que tu voluntad nos dice. Hoy, Señor, yo oro para que cada hombre aquí presente, Señor, pueda tener convicciones fuertes, para que puedan tener convicciones firmes, Señor, que podamos desarrollar esa comunión íntima contigo, Dios, así como Noé tenía esa comunión, que nosotros también como hombres podamos tener esa comunión, que nuestro fundamento seas tú en todo momento, que no cedamos a las corrientes filosóficas o tendencias de este mundo, Señor, sino que nosotros nos mantengamos firmes creyendo en tu palabra, que es fiel, que no se pasa, que no pasa, Señor, y que siempre se mantiene viva. Pero también, Dios, que seamos padres que podamos tener esa visión que tú nos das para nuestra familia, que podamos tener la visión para que ellos puedan alcanzar el propósito que tú tienes para cada uno de ellos. Dios, oramos, Padre Celestial, para que tu nombre pueda ser glorificado y que nosotros podamos tener esa visión amplia, no de acuerdo a nuestros ojos o a lo que este mundo dicta, pero de acuerdo a lo que tu palabra, Señor, nos dice. Señor, tú eres el autor y el consumador de todas las cosas, y tú eres quien puede llevarnos a que alcancemos, Señor, esa visión que tú has puesto para nosotros. Pero sobre todo, Dios, que cada padre aquí presente podamos ser obedientes a tu voz en todo momento. Yo sé que muchas veces somos tentados a hacer las cosas como nosotros queremos y queremos hacer nuestra voluntad, Dios, pero hoy, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, guianza, Señor, para ser obedientes o escuchar tu voz y aplicarla, Señor, a nuestra vida
y a nuestra familia, Dios, de tal forma que ellos puedan ver en nosotros esa autoridad que tú nos has puesto y que tú nos has dado, Dios, para poderlos llevar a, Señor, a crecer, a desarrollarse, Señor, en ti y poder ser ejemplo a muchas otras personas, Dios. Pero también que podamos ser esos padres que alaban juntamente con su familia en todo momento, que te adoran, Señor, que te reconocen a ti como el autor de todas las cosas, Dios, y que sin ti no somos nada. Oro, Señor, para que ese deseo, Señor, de alabarte y glorificarte siempre esté en nuestras vidas, Señor. Y si el enemigo nos ha quitado ese deseo de estar en tu casa, de estar alabándote, de estar honrando tu nombre, Señor, que hoy tú puedas poner en nosotros, Señor, una vez más ese deseo ardiente, Señor, de buscarte, de amarte, de glorificarte y de adorarte a ti, Dios. Reconocemos que por nosotros mismos no podemos ser unos padres ejemplares, pero con tu ayuda, Dios, con tu sabiduría, con tu guianza, somos esos padres ejemplares que vamos a llevar a nuestra familia a un buen propósito, al propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y pedimos todo esto y declaramos, Señor, que los padres que tenemos en punto de encuentro, Señor, son padres ejemplares para sus familias. En el nombre de Jesús, amén y amén.